Bueno, Sí. que nos espera, ¿no? Porque Claro. bueno, el señor, mi segundo ahora, nombre es resaca el hombre del fuerte menemismo. ahora es Caputo y así estamos, ¿no? Esto es lo que nos espera. Bueno, sí, Bueno, pero- claro. Complicadísimo, muy complicado, con una crisis de fondo. El ruido de fondo es la economía, el otro ruido político de fondo es la crisis de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el 3% de Carina. Alta coimera que suena cada vez en más lugares. coimera. Vamos a hablar de eso, la melodía esa, ¿no? Cómo se le quedó pegada, pero 3% Es sobre verdad, todo. Es verdad, Eva. Dato se viene ¿De dónde al cierre. viene? Acá dónde le viene buscamos esa el melodía? La versión nueva es mejor que la original, ¿no? No. Y como que uno la canta más entusiasmado, pero Claro. no, tiene una historia muy importante la Ahora, original. ¿cómo te lo sacas de encima? ¿Cómo te da encima ¿Cómo ese? te sacas de No, encima ya que está. cuando tenga 90 años vengan y te digan, hola, 3%? En la fecha de eliminatorias la mayoría de los resultados fue 3-0 y quedó la fecha Carina. Copa Por las Carina. tres- Copa En los Carina. lugares de trabajo empezó a emerger. Le pusieron ahí por el Ministerio de Trabajo Ajá. piso tercero. En el piso tercero aparece la foto de Karina. Está bien. La creatividad popular. Ojo, que esto también, ya lo Ojalá. dijimos, en su Sí. momento Se la saca fue más encima. el verano 2018, cuando se lo empezó a putear a Macri de las canchas, cuando empezó Sí. a penetrar en esos lugares. La fábrica de jingle, digamos, la verdad, está haciendo su aporte, ¿no? Increíble. Pedro Rosenblatt ahí. Solo en Marcos Argentina, Aramburu. un jingle se transforma en un Está haciendo hecho su aporte, político. está haciendo. Claro, bueno, pero para que un jingle triunfe tiene que haber un escenario Claro. pasible de ser Exacto. jingleado, Claro. digamos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. y bueno, ahí está. Pero es muy difícil sacarse este estigma de todo. Tener en el placar alguna que te mandaste alguna vez y que te la repitieron por años, ¿o Obvio. no? En las fiestas de mi familia durante décadas enteras se contó la anécdota, ya la conté acá alguna vez, pero el público se renueva, de que yo metí la pierna en una rejilla cuando era muy chiquitita. Tuvieron que venir los bomberos Los a bomberos. sacarme la pierna Mirá. porque bueno, mi mamá era mamá primeriza, aparte, imagínense una situación, te pones muy nervioso. Y durante años se contaba en todas las fiestas familiares, era tipo, cuidado donde pones, no, cuidado con la metida de mano, pata. cuidado con las Claro. extremidades. Claro. No, una condena para siempre. Claro. A mí me quedó, yo tenía una capacidad en la escuela Sí. que era que podía quedarme dormido con los ojos abiertos. O sea, quedaba prácticamente así. Estábamos en clase y quedaba en el secundario, ¿no? Y quedaba así tipo paradito, ahí Ese es sentadito, imposible. firme. No, tenía esa capacidad, especialmente cuando me tocaba ir a la mañana. Mirá que yo dormí parado yendo en el bonde, agarrado, colgado y que la mano no se... Pero, Yo me quedaba ahí totalmente, a partir de ahí... ¿No se le dice drogado a eso? No importa. Ah, bueno. Chicos, no se droguen en mis la compañeros, escuela, igual, mis compañeros de escuela durante mucho tiempo me pusieron un apodo que era un vegetal. Básicamente porque Claro, quedaba sí. como una plantita y como sí, ping, ahí sí, quedaba, claro, pero- desde ya. ¿Sabes que yo tuve la mala idea de contarle a 3 amigos con los que vivía? Uno lo conoce bastante, vos. Sí, Bueno, les conté que fui a la cancha de River sí. con un amigo a ver River Deportivo Español, en la época que se podía ir a la cancha sacando la entrada. Y un borrachín vino y me abrazó y me dijo, sos igual al Toto Berizo. Que no es alguien muy lindo, digamos, ¿no? Aquel jugador, el Toto Berizo, jugó en la selección. pensándolo, sos igual al ¿Para qué lo conté acá ahora? Bueno. Y ahí ¿Para qué quedó. lo conté Ya acá? está, Me Toto. empezaron a decir Toto. Te quedó ¿Te Toto, parece? claro. Y encima El Toto, me dice. Toto es, viste, Claro, en No, y ese encima ahora momento, está el otro, claro, ¿no? es Pero muy, bueno. muy polifónico, comprometedor. es muy polifónico. Y a mí me quedó pegado el tratamiento de las tías del Pablito. Entonces Claro. van pasando Claro. los años, Y seguís las siendo décadas, Pablito. los siglos y sigo siendo Pablito. Pablito. Pero bueno, Pablito. no me cae que- mal. Pablito ya tiene como 80. Seguís cumpliendo años como Fernando Rosso, que cumplió años Claro, esta claro. semana. Sí, esta semana. Estamos de sí, festejos entre- en el círculo También rojo. para. Hay gente que ya entró a la década de los 40 y me dijeron que no es muy problemático. pasa que no así tenés que no tener pasa miedo, nada. no Sí, tengas no miedo. Bueno, ahora habla sí, con sí, los de sí. la que sigue. También fue Está cumpleaños de mi hermana, lo quiero decir. Mi vamos hermana a Melina, ver. que es casi melliza de Rosso, cumple el 5. Feliz cumpleaños. Así Le que mandamos esta un semana, beso. así De Virgo, todo de cumpleaños, Virgo, gente de inteligente. Virgo. Le pueden mandar sensible, saludos, le pueden mandar peleador, saludos a Fernando etcétera. Rosso si quieren. Ahí Obvio. en YouTube, que ya estamos, pueden poner like y mandar Bueno, yo saludos. no voy a contar no voy a contar, porque ya ¿Por una qué? vez conté, porque una vez conté y Ay, ¿no querés que te quede la ustedes condena al siguieron, aire? ustedes siguieron, entonces Ya no voy a sabemos contar, cuál no es. voy a contar. ¿No es la que ya contaste? ¿Tenés Sí, es la otra? que ya- no, es la que ya conté. Ah, sí. ok, ok. ¿Saben qué? Bueno. Si se suscriben a la comunidad del Círculo Rojo Se van en a poder www.elcirculorojo89.com, yo se Tenía los voy a 6 contar. años. Tenía 5 o 6 años cuando me pasó eso. 5 o 6 años. A Era mí no me inocente, importa, a mí era no me inimputable. importa. No Era te es inimputable. culpa, no te es ¿Eh? culpa de la situación. Y era pan duro, pan blando, ese es el Claro, tema. igual es Bueno, re tierno. no importa, Sí, sí, bueno, sí, le voy a sí. contar. Vamos a contársela. Tenía 6 años, barrio pobre, con Urbano Morales, Ajá. donde vengo yo, y pasó un chico de más o menos mi misma edad pidiendo pan duro. Realmente pedía pan duro porque pedía pan duro. Digamos, Claro. Sí, porque Claro. era lo que te queda. Lo que te quede. Y yo fui adentro de mi casa y le dije a mi vieja que había un nene que pedía pan duro.
Y entonces me dije, toma, llévale. Y me dio uno blando. Claro, Pan del día, no me pidió esto. Claro. Me pidió pan duro. Entonces yo fui, quedo diciendo, la puta madre, siempre no me dejan cumplir las cosas como deben ser. Y yo, che, mira, blando, no es igual. pido disculpas. Ya me miró con una cara, también ya creció ahí en ese momento, creció 20 años y dijo, dale, boludo, dame, anda para adentro. Dame el pan. Cosas de chicos en barrios pobres. A mí me parece muy Y después, tierno. claro. ¿Cuánto dura pan duro? Así Claro. Tenés pan, viste, está duro, está blando, trajiste el pan blando, hoy trajiste el pan duro, trajiste la factura dura, bueno, insoportable. Como van a hacer ustedes, porque los conozco, porque su subjetividad está moldeada en esta época del bulineo, y así terminamos después, lo van a seguir hasta el fin de los tiempos. O sea que le vamos a pedir a los oyentes esa macana, ese furcio, ese error, esa mala suerte que tuvieron en algún momento. Ese sobrenombre que te quedó por ahí por algo bueno también. Como el 3% de Karina. Claro. Como el 3% de Karina, que te quedó marcado y te dijeron durante mucho tiempo, yo hasta, no sé, la Navidad pasada creo que no lo dijeron, pero se olvidaron. Pero después. Y ahora se están acordando. Y ahora se están acordando de Ahora nuevo se lo para recordárselo recordás, por 50 años más. Muy bien, y van a tener regalos. Claro, para eso dejen sus mensajes al 15-5379-8990, si es de audio que no sea de más de 15 segundos, si no les vamos a poner algún apodo a ustedes. Y también si no en nuestras redes sociales que son @Círculo Rojo 899, tanto en Twitter como en Instagram. El premio es espectacular. El regalo. Hay una cena para 2 en el Zanate Crespi Bar. Espectacular. Es el bar cultural donde podés tomar clases de tango y folclore. También hay música con shows al sobre y vas a encontrar una excelente cocina. Está en el barrio del Abasto, en Sarmiento 3501. Y atenti, porque este 9 de septiembre, que es el martes, si no me equivoco, hay un festival homenaje a Osvaldo Peredo, cantor, un tanguero, orquesta en vivo, espectacular. Les repito, esto queda en el Santa Crespi Bar, queda en Sarmiento 3501, y este homenaje a Osvaldo Peredo es el sábado 9 de septiembre a las 20 horas. Así que quienes llamen, dejen mensajes y nos cuenten estos apodos, estas anécdotas que les quedaron marcadas, como el 3% a Karina, bueno, van a poder participar por eso. Después les cuento algo de la comunidad de oyentes del Círculo Rojo. 1553798990, sus mensajes, y bueno, hasta las 14 estamos acá. Tratando de pasar ese desfile, creyendo como siempre, buscando, te sigue amando como tu veneno, profundo como siempre, llegando. Sin embargo, todo lo que fuiste, con todo lo que siempre entregaron, decí si llegaste hasta el risco, decí que pudiste volver. Dentro de esta piedra solo aire existe, buscaremos siempre más. Sabiendo cómo cambian los caminos, sabiendo que no hay vida después, sentís el color de tu tiempo, sentís el calor de tu amor. Cuando pasaron apenas 17 minutos de las 12 del mediodía, escuchábamos a Las Pelotas haciendo La Marmota. Me emocioné. Capaz que a vos te dicen así también, algún apodo que te quedó como el 3% a Karina. Bueno, les cuento mientras que acá en la ciudad de Buenos Aires en este momento está haciendo 12 grados 2, está fresquito pero lindo, soleado, poca nubosidad, y que mañana parece que el tiempo sigue así. Domingo va a ser una mínima de 8 grados, una máxima de 16, así que está ideal para seguir disfrutando el fin de semana de Radio con Vos y quedarte hasta las 14 acá en el Círculo Rojo. La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Javier Milei quiso cerrar la campaña para las elecciones en la provincia de Buenos Aires con un acto en el que pretendía aparecer como la víctima de una provocación. Pero el verdadero cierre político, fueron las dos votaciones adversas que tuvo precisamente en el Congreso. La cuestión no se reduce obviamente a una contabilidad parlamentaria, son señales de un clima mucho más general. Primero, el Senado volteó el veto presidencial que repuso la emergencia en discapacidad con un resultado de 63-7, 63 a favor de reponer la emergencia en discapacidad. Primera reversión total de un veto en 2 décadas. Nunca había pasado una cosa así. Hecho que además tuvo lugar, obviamente, en medio de un escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el 3% de Carina, su ruta. Pero después, además, el Senado aprobó una regulación restrictiva de los DNU, que si no son ratificados por ambas cámaras en 90 días, directamente se caen. Fueron 2 golpes al gobierno, 72 horas antes de la elección bonaerense. Todavía hay que medir cuál es el más significativo desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque esta modificación de los DNU golpea en el centro de una estrategia del gobierno que la tenía para los próximos 2 años. Incluso si lograra los mejores resultados en las elecciones de octubre, gobernar por decreto y conseguir los 87 héroes para sostener los vetos, que con esa minoría hasta ahora le alcanzaba, ya no es posible. Con este cambio de los procedimientos por los DNU, quedan firmes y ya no alcanza con esos números, necesita mucho más. Además de que se calcula de que no le va a ir como pensaba que le va a ir en las elecciones de octubre. ¿Por qué se logra esto? Esto en general y lo de discapacidad en particular. Conviene dejarlo en claro, porque básicamente se produjo una movilización de las personas afectadas y sus familias, que tuvo la precuela en los jubilados y jubiladas de todos los miércoles, en los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, y antes en la universidad y muchos otros movimientos durante estos 2 años. Todas esas movilizaciones, en muchos casos acompañadas solamente por la izquierda, como reconocen varios de sus protagonistas, y que mucha gente decía que no logran nada, bueno, está bien, se movilizan, pero no se logra nada, fueron horadando la autoridad del gobierno y poniendo a la defensiva aquella épica inicial del ajuste. Hay que subrayarlo porque si no aparecen rápido los analistas que solo miran la superestructura política, es decir, a los de arriba, y empiezan a decir tal senador fue un gran tiempista, que tal otro es un gran estratega, o que aquel supo aprovechar el momento porque, bueno, tiene experiencia política. Bueno, estos senadores, o la mayoría de estos senadores y senadoras, son los que cogobernaron con Milei, le dieron la ley bases, habilitaron los decretos, todo el marco legal que le permitió hacer el saqueo de estos 2 años, no eran héroes ni antes, ni lo son ahora. Son oportunistas, en su inmensa mayoría. Las heroínas y los héroes estuvieron enfrentando desde el minuto 0 este proyecto reaccionario, tanto en el Parlamento como en la calle. En segundo lugar está la economía, que sigue entrampada. El número fetiche de la desaceleración inflacionaria se puede decir que aguanta, pongámoslo así, pero ya no enamora. Las proyecciones privadas ubican a agosto en torno al 2,1, 2,3%, leí por estos días, por encima del 1,9 de julio, que ya había sido por encima del de junio. El dólar volvió a moverse para arriba, el riesgo país también subió, y el Tesoro, el Ministerio de Economía, salió a hacer lo que juró que nunca iba a hacer: rifar dólares para mantenerlo dentro de la banda. O sea, flota el dólar, como gritaron a coro en algún streaming los miembros del Ministerio de Economía, el equipo económico, pero con alguna ayuda de la intervención estatal. Las tasas de interés están por las nubes, planchan el crédito y, bueno, obvio, la actividad se frena. En criollo, el orden macro, del que el gobierno hizo bandera y mucha gente creyó, sin salario, con problemas de empleo y con un ajuste que sobrepasa el umbral moral de cualquier sociedad, ajustar justamente a los discapacitados, se convierte en orden para pocos y en desorden
para la mayoría. Esto condujo, en el terreno de la política, a pelear contra todos para intentar sostener justamente el discurso de la casta. Milei repitió en el partido de Moreno, en el cierre de la campaña, los mismos ademanes con los que creyó que ganó en 2023, mucho ruido, quilombo, pogo, puesta en escena unipersonal, todo lo que ya se conoce. Pero los instrumentos que sirven para capturar el malestar en un momento no necesariamente sirven para gobernar. Es una ley que se viene cumpliendo a rajatabla y que afectó a todos los gobiernos. El Senado, en este sentido, no fue un claustro, sino que fue un termómetro. Y el termómetro marcó fiebre. La emergencia en discapacidad no solo tiene un costo fiscal, tuvo un costo social que la mayoría no convalidó y no convalida. Nadie aplaude una planilla de Excel si eso implica recortarle a personas con discapacidad. El Parlamento, con sus miserias, interpretó a su manera ese clima. Gobernar contra, ser oposición de la oposición, como tantas veces repitió Martín Rodríguez, tiene un techo cuando la sociedad reacciona a favor de determinados derechos básicos o elementales. Bueno, y todo este escenario desemboca en el domingo bonaerense. Las elecciones de mañana, ¿serán un domingo sangriento para el gobierno, para decirlo metafóricamente? ¿O mostrará la foto de un oficialismo desangelado? Lo que seguro no va a suceder es el resultado que hace, 2 o 3 meses el gobierno decía que iba a tener, un triunfo. No sé si contundente, pero por lo menos un triunfo. Todos los vaticinios dicen lo contrario. Claro, la foto de lo que está enfrente, lo más digamos, la fuerza tradicional más importante, el peronismo, muestra mucho de los responsables del gobierno anterior, los que bancaron a Alberto Fernández. Esa justamente es la esperanza a la que se aferra el gobierno, que vino a vender futuro, pero sin embargo está aferrado, desesperado a ese pasado. Milei mismo reconoce en sus discursos que está complicado y ya denuncia fraude y cosas así. Porque en su desorientación cometió otro gran error político. Poner a la elección bonaerense como muy decisiva, de hecho le fue a poner el cuerpo él mismo, como el inicio de la batalla final hacia octubre. Ante el estrés cotidiano de la economía, a la que no le encuentran la vuelta, se aferró a la política. Cuando ganemos las elecciones, todo el panorama se va a calmar y los mercados van a responder positivamente. Ese fue el mensaje que fueron dando durante todo este tiempo. Ahora, la provincia de Buenos Aires no fue una plaza fuerte de Milei ni en su mejor momento. En la primera vuelta de octubre de 2023 ganó Massa con el 42,95% de los votos, Milei obtuvo el 25% y Patricia Bullrich otro 25%. Está bien, ahora tiene abducido al PRO, pero hay que ver si se mantienen entonces esos votos porque hay desprendimientos. Inclusive en el balotaje de noviembre también perdió por 1,5 puntos, 50 para Massa, 49 para Milei. Y un elemento adicional de esta elección es qué magnitud y cómo jugará la abstención, que es alrededor de lo que están mirando todos los analistas. La mayoría ve que va a afectar al gobierno, porque en ese campo es en el que prima la desmoralización. Y acá hay que incluir también no solamente la diferencia que saque con el peronismo, sino también los cuestionamientos que tenga por izquierda y la elección que haga el Frente de Izquierda, a la que le están poniendo los ojos también muchos de los analistas de la política. Estos errores derivaron en el recrudecimiento de la interna, en el intento fallido por revitalizar la batalla cultural, pero parece que en la jungla argentina rige una norma inviolable que también vale para los libertarianos. Economía mata batalla cultural. Y, más allá de los resultados, es un gobierno detonado por dentro. El que sería un nombre fuerte del nuevo gobierno, si hay una especie de reordenamiento, el más serio, hablo de Guillermo Franco, jefe de gabinete, cerró la semana vapuleado por la patota digital del oficialismo que dirige otro hombre fuerte, parte del Triángulo de Hierro, que es Santiago Caputo, por cuestionar un tuit impresentable contra Luis Juez. Así está la interna del gobierno.
Ante esta situación ya un poco desesperante, de manotazo ahogado, los comunicadores oficialistas demuestran lo mal que está justamente el gobierno y empezaron con una extorsión bastante clásica. O se vota a los candidatos de Milei o explota todo. Esto ya lo vimos. En los 90, a ese discurso pronunciado también en su momento por el menemismo se le decía yo o el caos. El recuento globular de fuerzas, como alguien llamó a las elecciones, bueno, mostrará la foto. Una imagen que puede cambiar los tiempos y los ritmos los puede hacer más rápidos o más lentos, pero es difícil que cambie la dinámica de la película. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. 899 Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Festival Mutante, 4ª edición. El encuentro más esperado de la escena independiente. Este 21 de septiembre, 17 horas. Winona Riders, Buenos Vampiros, Mase, El Nota, Lagrimitas. Últimas anticipadas en Passline. Seguinos en @mutantefestival. Todos los sábados y domingos de septiembre en Carrefour. En Hipermarket Express, 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito en toda tu compra. Si sos beneficiario de ANSES y cobras en tu cuenta de Mercado Pago, tenés un 15% de descuento en toda tu compra pagando con Mercado Pago. Acumula con todas las promos. O si tenés cuenta sueldo en BBVA, tenés un 25% de descuento pagando con Modo con tus tarjetas de crédito. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido todos los sábados y domingos de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables consultan en carrefour.com.ar. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, Energía Argentina. Radio con Vos. Radio con Vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvos.com.ar. Empecé a pensar distinto hace tiempo. Todos mis problemas se resuelven a tiempo. Cada canción quiebra en el momento exacto y se me paraliza el corazón cuando te veo. Empecé a pensar distinto hace tiempo. Todos mis problemas se resuelven a tiempo. Cada canción quiebra en el momento exacto y se me paraliza el corazón cuando te veo. Oh, mi amor, quisiera equivocarme. Comprenderás que a veces simplemente soy yo. Con toda mi arrogancia te digo lo que siento. Este amor se terminó. Oh, mi amor, quisiera equivocarme. Comprenderás que a veces simplemente soy yo. Con toda mi arrogancia te digo lo que siento. Este amor se terminó. Cuando pasaron 32 minutos de las 12 del mediodía, en toda la Argentina estamos escuchando a Viva Elástico con Todos los Problemas. Así es. Y lo que queremos escuchar ahora es a nuestra querida comunidad de oyentes que nos está contando, como nosotros les contábamos. Bueno, Karina Milei quedó pegada al 3%. Yo quedé pegada a Toto por el Toto Caputo, no, por el Toto Berizzo. Ah, no sabíamos. Por el Toto Berizzo cuando fui a la cancha de River. Por lo endeudado. Por lo endeudado. Es peor el Toto. Bien. A ver, ¿ustedes qué mote les quedó? Hola chicos, soy Sandra de Morón y en mi casa siempre nos reímos. Una anécdota que quedó de mi esposo cuando era chiquito, que siempre lo contaba a su mamá, que cuando hablaban de algo que a él no le gustaba, les decía, no hablemos de cosas tristes, mami.
Así que acá cuando hay algo que no nos gusta decimos eso. No hablemos de cosas que no me parece muy bien. Acá está difícil en Argentina. Es complicado, pero se intenta. En @Círculo Rojo 899 por Twitter, la prima veterana nos dice que tiene un mote muy injusto, un apodo muy injusto, que es tramposa para jugar a las cartas, porque ella aprendió de muy pequeña algunas trampitas para Igual pues, yo fui una de las últimas generaciones de las que participaban del servicio militar obligatorio y mi error fue sacarme el número bajo. Me cortaron el flequillo, tenía el pelo más o menos largo y pasé a tener el apodo del Tigre Gareca. Mira. Me acompañó bastante tiempo. Vos sabés que yo también tuve el número bajo. Lo hablamos esta semana con alguien, justo que me junté esta semana a tomar un café, también tuve el número bajo, él también, pero él la práctica de él era juntarse en la puerta de la escuela y le pegaban, le hacían cosas. Yo lo escuché solo en mi casa por la radio y nada más. Tranqui. Bajaban a los de número bajo. Número bajo, no, sí, 084, no me lo olvido más. Bien. Hola chicos, hablo para el Círculo Rojo, mi nombre es Leonardo. Y tengo una particularidad que a mí me dicen Toto, en mi familia, en mi casa, de chico en el barrio. Otro grupo de amigos que jugamos al fútbol y yo me dicen Ogro. Y otro grupo de amigos que son los pibes del taller mecánico, amigos también de toda la vida, me dicen Coco. O sea que tengo 3 apodos. Claro. Es muy variado. No, igual. Claro. Es el multiverso. Son 8 los troscos, Toto, Coco, Moro y Moroco. Perfecto. Toto y Coco, que claro, capaz que serás parte de la comunidad de oyentes, quizá. ¿Quién sabe? Coco. Ojalá. Porque les quería recordar que ahora están participando por una cena para 2 en el Sanata Crespi Bar. Esto es en Sarmiento 3501, en el barrio del Abasto, que es un bar cultural espectacular donde se come bárbaro, pero que además es uno de los beneficios que vos podés tener si sos parte de la comunidad del Círculo Rojo. Lo mismo que hay sorteos de libros todas las semanas para quienes están asociados y quienes se asocien de acá al correr de esta semana al Círculo Rojo. Otro de nuestros gente amiga, que es la editorial IPS Karl Marx, nos mandó el libro más reciente que editaron, que es Escritos sobre planificación socialista, de León Trotsky, por supuesto, porque el 20 de agosto se hicieron 85 años del aniversario del asesinato de Trotsky, ¿no? Es nuevo, es nuevo. Recién salido de la imprenta, así que muy espectacular. Linda encuadernación. Muy linda encuadernación y aparte que muy, digamos, a tono con los recursos técnicos que hay ahora, ¿no? En el siglo XXI. Imaginen todo esto escrito en el siglo XX, lo que permitió avanzar a un país atrasado como era la Rusia. Por ejemplo, los recursos técnicos te permiten suscribirte a la comunidad del rapidísimo. Círculo Rojo. Entra en www.elcirculorojo899.com. Ahí tienen que poner su mail, su nombre completo. Recuerden que hay un descuento vigente del 3%. Sí. En el Círculo Rojo no se lo queda Karina, te lo quedás vos, el 3%. Ahí se pueden suscribir, van a acceder a todos estos beneficios que les contaba Augusto y sobre todo van a poder venir al encuentro que vamos a hacer el 26. Exactamente, faltan exactamente 20 días. La semana que viene ya saldremos con algún flyer, con alguna invitación para que puedan enviarla a sus amigos y vayan inscribiéndose. Sumándose a la comunidad para venir el viernes 26, 19 horas en la Casona de Flores, que vamos a estar conversando con Verónica Gago. Le agradezco que nos mandó su nuevo libro. Su nuevo libro con Lucy Caballero. Omar Hacha y Mariano Schuster. Vamos a hablar de el presente de la Argentina, lo que venimos conversando sábado a sábado en las entrevistas y que en un ratito vamos a conversar también con Claudio Katz. Va a ser interesante por muchas cuestiones. Una porque va a estar el resultado de mañana y vamos a estar entre las elecciones bonaerenses y las elecciones nacionales. Y porque, se va a saber un poco la verdad de este proyecto político y se resignifican muchas de las discusiones que tuvimos, o sea que la podemos actualizar. Si se suman a la comunidad, van a tener obviamente la prioridad para estar en esa charla. Es básicamente para ustedes que la estamos organizando. Así es. Por un cafecito, un café con leche con media luna, los cigarrillos de Diego Sachi. 5.000 pesos, ¿qué? Cada vez menos. Por mes, aparte. Cada vez menos. No, el lunes vemos que aparecen los mercados y vemos si tenemos que vamos a ver si hay que actualizarlo, ¿viste? Súmense ahora. Claro, hay que ir al mayorista y hay que sumarse a la comunidad y hacer todas las cosas hoy. El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899. Y la pregunta es, ¿qué vino a hacer Walt Disney
a la Argentina, Celeste. Sí, vos te preguntarás por qué, ¿no? El miércoles, el presidente Javier Milei cerró su campaña con un acto bastante deslucido en la localidad de Moreno, la provincia de Buenos Aires, y leyendo Twitter, un lugar en el que preferiría no tener que decir que estoy tanto tiempo, me gustaría decir que es menos, me crucé con un posteo de Apología del 11, una gran cuenta, si les gusta el barrio del 11, síganla porque les va a gustar, que recordaba la visita de Walt Disney a la quinta del dibujante Molina Campos en La Reja, también ahí parte de la localidad de Moreno. Esa visita quedó un poco identificada con un objetivo supuesto de que Walt Disney quería venir a convencer a Molina Campos, dibujante Molina Campos, para que vaya a los estudios en California para trabajar para él. Cosa que logra parcialmente. Si están viendo YouTube, ahí van a ver unas producciones supuestamente influenciadas por él. Él colaboró con algunas películas, pero termina renunciando. Después vamos a volver a este tema. Hay como un tribilín gaucho ahí. Claro. Un Goofy gaucho. De hecho, hizo una película llamada El Goofy Gaucho. Molina Campos dibujaba gauchos. Claro, él dibujaba gauchos. Pero la visita de Walt Disney tenía otra agenda. Y esta no es una teoría conspirativa. Esta historia es 100% real. En 1941, antes de entrar formalmente en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Franklin Delano Roosevelt realizaba unas giras que se llamaban Giras de la Buena Voluntad por América Latina, que hacía en lugar de hacerla con funcionarios, con políticos, lo hacía con directores, con actores famosos como Orson Welles, Carmen Miranda y Walt Disney, que era una personalidad, digamos, de la cultura muy influyente en ese momento. En Argentina, en ese año 1941, gobernaba Ortiz, eran los últimos años de la década infame, una serie de gobiernos antidemocráticos, y estas giras eran parte de la política exterior de Estados Unidos que se conocía como la política del buen vecino, que consistía básicamente en una promesa de parte de Estados Unidos de no injerencia, no meterse en los asuntos domésticos de los países, no quejarse de las dictaduras, no meterse mucho en la política local, a cambio de buenas relaciones comerciales, buenas relaciones políticas, y también como una forma de alentar a los gobiernos de la región a que apoyen explícitamente al campo de los aliados. Disney dudó en aceptar al principio porque él dijo, no, yo no soy mucho de esto de ir, de saludar a la gente, a los funcionarios, a mí no me gusta. Lo convencen diciéndole, no te estamos pidiendo eso, lo que te pedimos es que vayas con tus dibujantes, te inspires en las culturas de América del Sur y vayas incorporando algunos elementos, porque esa sería una muy buena forma de acercar a los distintos pueblos de este gran continente que es América y mejorar nuestra convivencia con América del Sur, con América Latina. Paréntesis, Molina Campos. Molina Campos termina, lo convencen y él se va a asesorar producciones como El Gaucho Volador, El Gaucho Reidor y Goofy el Gaucho, que algunas imágenes eran las que veíamos, pero termina renunciando bastante enojado porque está muy disconforme con el resultado final, porque él se quejaba de que en lugar de hacer gauchos, en realidad terminaron siendo medio vaqueros, que si ven estas películas, que muchas están disponibles en YouTube, tiene razón Molina Campos. Era más un cowboy. Había como algunas escenitas en Goofy el Gaucho que está comiendo asado, esas cosas, pero eran medio unos vaqueros. Pero bueno, volvemos al objetivo. Algunas versiones dicen que se intentó usar todo el poder de convicción que tenía Mickey para frenar una supuesta influencia nazi que crecía en América Latina en 1941. Mirá. Sabemos que nazis va a haber en América Latina, pero no había en curso ninguna invasión en ese momento y bueno, las cosas eran bastante más complejas. La verdad es que era un mundo en disputa, piensen que estamos en el medio de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos lo que quería era asegurarse el dominio de lo que siempre consideró y sigue considerando su patio trasero, que es nuestro continente. Walt Disney Animation Studios estaba en una situación además bastante crítica, complicada desde finales de los años 30. En 1937 la había recontrapegado con Blancanieves, una de las películas más populares de la historia de Disney, y eso había impulsado como se reendulzó Disney, ¿no? Dijo, esto es un negoción, hizo una extensión muy grande de su empresa, hicieron la compra más grande de su historia, que fue comprar los estudios de Burbank en California. Un super mega galpón, bueno, es como que gastó demasiada plata. De hecho, dicen que fue una inversión demasiado grande en un momento demasiado malo, porque la guerra redujo sobre todo los mercados europeos y de hecho las dos películas que Disney proyectó para 1940, que fueron Pinocho y Fantasía, medio que no les fue tan bien como ellos habían esperado. Además, las condiciones laborales en Disney no eran buenas, tampoco lo son ahora. En 1941 había crecido mucho
la planta de empleados y empleadas, y había mucha desigualdad. De las 1.200 personas que trabajaban en Disney, solamente un grupo muy chiquitito que venía de hace un tiempo tenía salarios dignos y derechos. Las jornadas eran muy largas y casi no había regulación, sobre todo porque Walt Disney y su hermano Roy, que era el que se encargaba de la empresa, decían: no hace falta acá el sindicato, somos una gran familia, esto se resuelve charlando. Qué pícaro, ¿no? Qué pícaro. El 29 de mayo de 1941 estalla la huelga por derechos sindicales y contra los despidos masivos, porque el plan A de Disney para resolver esta crisis y achicar los gastos fue, por supuesto, despedir gente, ¿no? Claro. Como hacen todas las empresas. Otra cosa que hizo Disney, como hacían todas las empresas, es listas negras, denunciar a los trabajadores porque eran comunistas, desconocer al sindicato, negarse a negociar, y la protesta empieza a ganar muchísimo apoyo y se extiende hasta el 14 de septiembre de ese año. El resultado fue mixto, medio 50 y 50. Se consiguieron muchos derechos, aumento de salario, pero también la planta se redujo bastante. En ese contexto, Disney acepta esta gira, porque está un poco buscando soluciones económicas, ampliar los mercados y sobre todo mejorar un poco la imagen de la empresa, que, por ejemplo, aparecieron un montón de dibujos con Mickey diciendo es injusto trabajar en Disney. Claro. O sea, él no estaba quedando muy bien. Claro. Hay una versión que dice que la empresa Disney recibió subsidios a cambio de esta gira. Mira, qué raro. Disney lo desmiente oficialmente en su página oficial y dice: juran que el pueblo de Estados Unidos no puso un solo peso para salvar a la empresa. Permítanme dudar. Con la tuya, le dije. Permítanme dudar. Pero bueno, Walt Disney vino a Argentina, se vistió de gaucho, comió asado, bailó samba, hizo todo, pero estaba trayendo el mensaje del gobierno de Roosevelt. La gira terminó. La gira por América del Sur, que también incluyó Chile y Brasil, terminó unos días antes de que Estados Unidos entre formalmente en la guerra, el 7 de diciembre de 1941, después del ataque a Pearl Harbor. Cuando terminó la guerra, sí llegaron los nazis a América del Sur, escapando de juicios, escapando de las represalias. Rato Mickey no hizo nada para detenerlos. Estados Unidos se transformó en una megapotencia de la posguerra y Disney siguió creciendo. Hoy es una mega empresa. Tiene un montón de conflictos laborales, controversias políticas, sobre diversidad, sobre privacidad, y la lista sigue. Pero no quiero terminar esta columna sin recomendarles algo conectado con este mundo de Disney, que es una película que ya me parecía raro no haberla recomendado en el 2025, así que la voy a recomendar ahora, que se llama Proyecto Florida o The Florida Project, de Sean Baker. Es una película de 2017. Es así, en los años 60 Walt Disney se había comprado, después de la guerra, justamente como estaba yendo bárbaro, tenía mucha guita, se compra un montón de terrenos en los pantanos de la Florida, donde está su castillo y todas las cosas de diversiones de Disney. Claro, porque él tenía un súper proyecto que iba a construir viviendas y era del futuro y qué sé yo. Bueno, todo termina fracasando, solamente hacen el parque, pero alrededor de esos pantanos se instalan, viven en general todas las familias pobres de Florida. De ahí cerca de Orlando, viven por ahí. Ahí viven familias como la de Mooney, que es la protagonista de Proyecto Florida, una nena de 6 años. Ella y sus amigos miran desde muy lejos el castillo de las princesas de Disney, pero lo que tiene muy lindo la peli es que te muestra todas las aventuras que ellos se inventan. En Proyecto Florida, además, la cámara filma cada vez que están mirando los chicos, está filmada a la altura de ellos, que también es un poco una manera de proponer mirar el mundo de otra forma. Así que bueno, para que no se queden con el sabor amargo de la historia de la visita de Disney a Argentina, también se pueden ver Proyecto Florida, pensar en otro mundo. Radio con Voz en YouTube 899. Festival Mutante, 4ª edición. El encuentro más esperado de la escena independiente. Este 21 de septiembre, 17 horas. Winona Riders, Buenos Vampiros, Mase, El Nota, Lagrimitas. Últimas anticipadas en Passline. Seguinos en @mutantefestival. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, Energía Argentina. Radio con Voz. Radio 899. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radioconvoz.com.ar. Now this
one is designed for 18 and over. Over, 18 and over. Over, you must be 18 and over. Boy, won't you go on to your mama, go on to your papa, you're too young to be my lover. You got to be careful in this time. No air rolling, try learn your line. In this a time you cannot move like you're blind. Nobody move cause you will get left behind. I understand you like to smoke my shisha, but really where's your weed at? Way out, tell me you're not a joker smoker. A friend in need is a friend indeed, but a friend with weed is better. If you wanna get high, bring your own supply. I didn't know you was a joker smoker. You got to be careful in this time. No air rolling, try learn your line. In this a time you cannot move like you're blind. Nobody move cause you will get left behind. You got to be careful in this time. No air rolling, try learn your line. In this a time you cannot move like you're blind. Nobody move cause you will get left behind. Yeah. 12:49 en toda la Argentina, escuchamos a Joss Stone con Harris Symphony, un tema que siempre digo, hace también una linda versión Alika. Bueno, ahora lo que queremos escuchar es a nuestra querida comunidad de oyentes que nos está contando sus apodos, sus motes que les quedaron por alguna anécdota, a ver. Su 3%. Hola amigos, ¿cómo van? A mí durante muchos años de mi infancia me dijeron manitos de oro. Ajá. ¿Por qué? En realidad era porque todo lo que tocaba lo rompía. Pero bueno, se ve que eso tenía algún valor. Mira, soy Navi de Capital y los abrazo. Sí, manitos de oro, puto. Sería como el Rey Midas al revés. Hay un tema de Hollis que es el Rey Midas al revés. Muy bien. Hola, queridos del Círculo Rojo. Hola, amigo. Tengo una anécdota pequeña, contrita, así como para premio. A ver. Fuimos a surfar a un lugar. Mira. Terminamos de surfar. Sí. Salimos del agua, nos sacamos los trajes de neopreno, nos pegamos una ducha. Me pongo shampoo, me doy vuelta con un chabón que había estado todo el día y le digo, tomá, es buenísimo este shampoo. Y lo miro de vuelta y era pelado. Me miró con cara, hizo silencio, sobró el resto todo. Gracias. Seba, ahora de Uxon. Lo siento. 888, termina el de cucheado. Chao, me siento completamente identificado, esto me lo hizo mi hermana. Ahí tenés la crema enjuague, pero así como inconscientemente. No, de mala. Ahí tenés la crema enjuague, después dijo, uy. Algo de la zona y de Uxon era este. A ver. Buenas. Bueno, yo tenía 5 años, era un almuerzo familiar en el fondo de casa. Pintó narrativo. Dijo ya mi viejo diciendo, estoy aburrido. Y mi hijo me dijo, bueno, anda a juntar las hojas del fondo. Al rato me ve llorar y me dice, ¿qué te pasa? Trabajar no es divertido. Y a partir de ahí me quedó la frase, trabajar no es divertido. Que igual tenés razón. La historia te va a dar la razón. Trabajar no es divertido. Por eso hay que bajar las horas de laburo, por supuesto. Bueno, che, hasta las 14 tienen tiempo de seguir contándonos estas cosas tan lindas y hay mucho más del Círculo Rojo. Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Recordábamos recién que estuvo por acá hace un tiempo ya en el Círculo Rojo cuando todavía estábamos en el otro horario y los estudios eran distintos. Y yo me acuerdo de la conversación provocativamente, un poco en Abogado del Diablo, nos preguntábamos, ¿esto puede funcionar? Le preguntábamos, dijo tajantemente que no. Bueno, ahora vuelve acá, estoy hablando de Claudio Katz, que es economista, doctor en geografía, también es investigador principal del CONICET y profe de la UBA, autor de varios libros, Bajo el Imperio del Capital, Neoliberalismo, Neodesarrollismo y Socialismo, La teoría de la dependencia 50 años después, América Latina en la encrucijada. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo andan? Bien. Era así, nos dijo, no, por esto y por esto. Esto va a entrar en crisis. Hoy parece una verdad de perogrullo, pero en ese momento había mucha gente muy entusiasmada con que funcione o con la aspiración de que funcione, ¿no? ¿En qué momento de la crisis estamos ahora de este gobierno? Y estamos en un momento súper crítico. Súper crítico porque ahora se ha confirmado que tenemos un presidente estafador, ya con el caso Libra, con una hermana coimera,
con un equipo de ladrones que con una crueldad infinita han robado a los discapacitados. Y entonces la constatación de esto ha cambiado el humor social. Estamos en un viraje muy fuerte. Ahora ya no solo hay ajuste, un ajuste que se prolonga, que es interminable, que no genera los resultados prometidos, sino que vemos que ajustan para cobrar el 3%. Y esto recién empieza, porque la sucesión de escándalos está en su debut. Sí, todos los días uno nuevo. Exacto. Y es importante que el detonante de este giro, de esta decepción, sea la corrupción, porque Milei llegó esa expectativa que mencionabas, con un discurso de terminar con la casta, de renovar el sistema político, y estamos ante un grupo de lúmpenes, de estafadores, de ladrones, de gente que saquea el erario público, y estamos en un punto crítico porque Milei perdió los gobernadores, perdió el Congreso, perdió el mercado, no fija la agenda, las redes parece que tampoco las maneja, los medios de comunicación se le están yendo y mañana veremos el resultado electoral, que ya no tienen el triunfalismo de hace un mes atrás y ya saben que en cualquier escenario la crisis, por el tipo de intensidad que tiene, se va a profundizar. Entonces, para mí quizá lo interesante de esto es que se está viendo que Milei es un aventurero, un sector que llegó a la presidencia de manera completamente inesperada y no sabe cómo manejar una crisis de este alcance, porque deterioró el funcionamiento del Estado, porque violentó las reglas de la política tradicional, y una crisis de este tipo no se arregla con tweets, con payasadas, con griterío, con escándalos, se maneja con políticos experimentados. Y fíjate la diferencia. Sí. Fíjate la diferencia. Menem tenía corrupciones de este tipo cada 5 minutos, pero se reía porque manejaba el sistema político, manejaba a los gobernadores, manejaba los resortes del Estado. Macri tuvo escándalos de este tipo, pero tenía el Poder Judicial, tenía la estructura de los medios de comunicación. En cambio, este hombre está francamente desorientado y no sabe lo que hacer. Y esa es una de las razones por las cuales la crisis es tan fuerte, ¿no? Si mirás al otro círculo rojo, ¿no? A este que pretende otra cosa, de empresarios y de... ¿Qué crees que piensan, digamos, ¿no? ¿Qué proyectan? Porque hay ahí algún proyecto con los gobernadores, con Puyaro de Santa Fe, como diciendo, bueno, vamos a ver si acomodamos esto para poner... O con intervenirle el gobierno, porque dialogando con lo que vos decís, inclusive en el 2001 dijeron, bueno, nos juntamos Dualda y Alfonsín, 2 tipos con experiencia, tratamos de acomodar esto, y a su manera lo acomodaron para sus intereses. ¿Qué alternativas están pensando? Están pensando varias alternativas, ¿no? Pero me parece que el punto de partida de las alternativas es constatar de que esto no va más. Sí. Y esto no va más porque ellos ya registran que lo que quería hacer Milei no salió. Milei quería construir un proyecto político con una base social plebeya, con un proyecto que ilusione contra la casta, aprovechando la gran desilusión que había dejado Alberto Fernández, y no pudo construir nada. A diferencia de Bolsonaro, a diferencia de Trump, no armó un partido, no tiene congregaciones religiosas, no tiene bases militares, y su ideología tampoco empezó a penetrar. Esa idea anarcocapitalista que él empezó a difundir, ni siquiera empalmó con la tradición liberal argentina, está hasta divorciada de las propias raíces del liberalismo argentino. Se peleó con Villarreal, y al pelearse con Villarreal deterioró el otro fundamento ideológico, que era el nacionalismo militar reaccionario, y esencialmente lo que el gran capital ve es que Milei no llegó a consumar lo que ellos esperaban de Milei, que era doblegar de manera radical al movimiento popular. Porque pasaron 2 años. Sí. En 2 años aumentó la represión fuerte. Sí. Pero en 2 años no ha logrado generalizar el uso del protocolo de piquetes, porque tiene manifestaciones, luchas por todos lados. Uno podría decir, y es cierto, que ninguna de esas luchas desembocó en una gran movilización popular
que cambiara la correlación de fuerzas. No hemos visto lo que todos esperábamos, que era un 2017, que ese momento en el cual una gran lucha contra la reforma previsional le cambió el escenario a Macri. No hemos visto el punto de giro, pero lo que hay es una diseminación de conflictos de todo tipo, de toda naturaleza, que va desde los muy populares como el Garraham a otros desconocidos, que son sectoriales pero que inestabilizan el sistema político, y sobre todo que después de 2 años demuestra que lo que Milei quería, destruir los sindicatos, demoler las organizaciones sociales, derrumbar el movimiento democrático, cambiar la relación social de fuerzas, no lo ha logrado. Entonces, los poderosos toman nota de este hecho y sobre todo miran sus propios intereses. O sea, miran la economía, miran lo que pasó en 2 años. Yo creo que el cálculo de todos era, este hombre va a hacer un ajuste. Este ajuste nos va a costar a nosotros, grupos dominantes, porque en el ajuste destruirán el movimiento popular, pero nosotros vamos a perder. Ok, perdemos. Pero estratégicamente Claro. Ganamos, ¿no? Nosotros queremos empresas más chicas pero sin sindicatos. Lo que pasa es que Milei les está dejando a las empresas chicas, mucho más chicas, infinitamente más chicas, a tal punto que las empresas ya no se sabe si van a seguir como empresas. Entonces, en pos de tener una empresa sin sindicato, nos estamos quedando sin empresas. Entonces la clase dominante dice, bueno, ojo, ¿hasta dónde estamos llegando con este modelo económico? Fíjate que ahora sí entramos en un punto crítico, porque se esperaba que más o menos a esta altura del partido, después del ajuste, la economía más o menos empezara a estabilizarse y algo, alguna luz en el camino hubiera. Y vamos derechito a una crisis de proporciones en 2 planos, ¿eh? La primera, la devaluación, de nuevo. Se viene una devaluación fuerte o un nuevo cepo para evitar la devaluación, pero estamos en la misma. Hasta Melconian lo dijo, ¿no? O sea, como ya que en el mismo sentido. todo. Melconian, Broda, Cavallo. Ya no le quedó. Arriazo era el último que tenía. Y lo perdió la semana pasada. Ya lo perdió la semana pasada. No le queda ninguno, porque todos ven que si vos tenés ya tasas de interés que triplican la inflación, que son delirantes, y no se puede contener la demanda de dólares, es porque la devaluación es inexorable. Además de esto, hay una bomba fiscal. Todo el cuento de que tenemos, el modelo tendrá problemas, pero tenemos superávit fiscal, es ridículo. Y los que saben que es ridículo son los que conocen la economía, saben que esto es un disfraz por donde lo veas. Vos capitalizás los intereses, ¿no? Es decir, modificás los asientos contables, pero ¿a quién engañás con eso? Hay un déficit descomunal. ¿Y en qué se ve? En que al gobierno no le aceptan los títulos públicos. El gobierno está semana a semana intentando refinanciar, les ofrece ya tasas delirantes y los bancos todo el día dicen, no, yo más tasa, pero yo no quiero títulos en pesos, por una razón súper sencilla, no me los vas a pagar. En algún momento me vas a decir, bueno, muy bien, reperfilar. Tengo que comentarte que viene default, cesación de pago, reperfilamiento, porque se agotó el carry trade. Ya no hay forma de seguir con esta bicicleta. Entonces, devaluación, bomba fiscal, y todo esto lo hubieran aguantado, si la economía productiva no estuviese en estado de demolición. Porque cuando entra en demolición la estructura productiva, bueno, ya no hay problema financiero que no te deteriore. Y estamos pasando de un estancamiento a una nueva recesión, muy, muy grande, con todos los efectos, con el RIGI, ofreciéndole lo que quieras, no vino una sola inversión extranjera. Más aún, se van y se las venden a los argentinos. ¿Y por qué se van? ¿Por qué las empresas no vienen ante un hombre como Milei? Porque sabe que la Argentina no va a pagar la deuda como ocurrió en forma periódica en los últimos 30 años. Entonces, esta desconfianza yo creo que lo lleva a buscar otro modelo, porque aparte hay cierto desconcierto con la política económica estratégica de Milei. Hay algo raro que es que Milei es el Trump de América Latina, pero ha hecho todo lo contrario a Trump.
está como navegando contra la corriente en el plano económico. Sí, el proteccionismo. Proteccionismo, este hombre abre el otro mercado interno, este destruye el mercado interno, el otro cierra las importaciones, este abre las importaciones. Claro. Y el problema es que Milei está sometiendo a la economía argentina a una primera potencia en declive. Y esto es muy complicado, porque es de los pocos países que ha resuelto jugar su destino a una economía que cae. Entonces pierde una oportunidad tras otro y el Círculo Rojo en un momento dice, pero ¿qué estamos haciendo? Ni hablar si le agregamos el apoyo a Israel, ¿no? En un momento que está quedando aislado del mundo. Pero ¿no? ¿por dónde lo mires? ¿Qué estamos haciendo? Mercado asiático lo perdemos. China se enemistó tanto con la Argentina que le prefiere comprar a Brasil. No ir a los BRICS, ¿no? El gran mercado, claro. El gran mercado. Hay 40 países que hacen cola para ver si entran a los BRICS y Milei dijo, yo en esto, yo a esto no me interesa. Entonces es completamente evidente que los grupos económicos están notando que se pierde un negocio tras otro. Y si vos lo ves históricamente, esto como repite el Roca Rusinam, repite cuando la Argentina en los años 30 quedó enganchada a la declinación del imperio inglés, claro, y perdió una oportunidad de desarrollo. Hay un gran giro mundial y este hombre se está viniendo para abajo. Entonces te contesto esto. Sí. ¿Qué ven en el Círculo Rojo? Que aquí hay dos posibilidades inmediatas. Dos. La primera es que después de las elecciones, estas o las que vienen, haya un gran reseteo del gobierno y empecemos todo de nuevo. Y empezar todo de nuevo significa que el establishment le fija todo a Milei. Todo es todo. La política económica, el ministro de Economía, el giro económico y una especie de Franco manejando una nueva relación con los gobernadores. Difícil de imaginar, ¿no? Difícil de imaginar al tipo atado, lo tienen que dopar, no sé. Exacto. El establishment dice, esto se salva si a este hombre no solo lo dopamos, lo atamos, sino que acepta sacarse de encima, por lo menos al clan Menem. Al clan Menem lo trajeron para robar, bueno, el plan Menem no puede seguir, y a la hermana, veremos, le habrán dicho, bueno, que quede la hermana, pero le dejamos solo la hermana, y que la acepte. Esto es, prácticamente todos los medios de comunicación están hablando de esto porque quieren esto. ¿Y qué temen? Que no ocurra esto. ¿Y por qué podría no ocurrir esto? Por el personaje. Porque el personaje... Claro, ahí entra a jugar, ¿no? Ya esa parte fina. Ahí entra la parte fina. Hay dos posibilidades. Mira, hay aquí hay dos bibliotecas. La que dice que Milei es un payaso que se hace, pero que quiere tanto el poder que va a aceptar lo que venga. Biblioteca 1. La segunda que es un payaso, ¿no? Que no acepta nada. Que no acepta nada. Y que no, que él va a seguir en lo suyo. Ahora, si sigue en lo suyo, vamos a algo tipo 2001. Si sigue en lo suyo, sí. Porque es obvio que va a perder toda base. Todo contacto con la realidad también, como de la Rúa, que siguió en lo suyo a su manera. No era como este personaje, pero era un personaje. Exacto. Y entonces empuja al país a un escenario de ese tipo. Están escuchando a Claudio Katz. Me parece que no le cierra mucho el modelo económico, que no está muy, no lo ve muy fuerte, me parece. Es economista, profe de la UBA, autor de varios libros, amigo nuestro aparte, Pablo. Sí, Claudio, te quería preguntar porque en el drama argentino uno dice, bueno, se empiezan a barajar alternativas, quizás para la semana que viene, quizás para después de octubre, hay que ver, pero al mismo tiempo ya hubo devaluaciones cada vez con más frecuencia, si se quiere, en los últimos 10 años. La economía argentina está estancada y al mismo tiempo hay un panorama latinoamericano y mundial como que no colabora mucho para pensar, bueno, es un cambio de política, un cambio de la estructura de la política económica también y va hacia algún lado. ¿Cómo ves las posibilidades en ese mundo? ¿Cómo ubicás el drama argentino, no? Y el drama argentino es un drama para la Argentina, para la clase dominante y también para la ultraderecha mundial. Porque como muy bien vos sugerís, acá no estamos como en el 2001, 2002, donde un giro económico podía empalmar en un escenario que le daba un gran oxígeno a la Argentina, ¿no? Que fue esos años... Tasas chinas. Claro, esos años de tasas chinas, porque se juntó todo
para permitir un gran desahogo de la Argentina a partir de un respiro de la deuda, una recomposición del modelo económico. Nada de eso hay hoy a la vista, nada. Entonces, este es un problema serio porque hay que cambiar el modelo, pero ¿hacia dónde cambiar el modelo? Y esto que no sé yo, no sabés vos, no lo saben tampoco ellos, porque ellos apostaban a esto. Y ahora, ¿cómo se pega el giro? Yo creo que la crisis de esto de Milei es un problema a nivel internacional. Porque acuérdate que Milei es un experimento de la ultraderecha mundial, que está mirando con mucha atención a ver en qué consiste esta historia. Y fíjate que si esto termina mal, este es un problema también para Estados Unidos y para Trump. Porque toda la estrategia geopolítica de Trump para América Latina descansa en gran medida en Milei. No es lo mismo agredir a Venezuela, agredir a Cuba, socavar a los gobiernos progresistas con Ecuador, que es lo único que tienen. Ahora Mark Rubio, para estas aventuras militares que está preparándose, fue a Ecuador, pero antes venían todo el tiempo a la Argentina. Y ahora viene la Argentina. ¿Cómo tratar a la Argentina que cada semana se daban una vuelta por acá? Milei, por supuesto, que viaja a Estados Unidos, es un servidor fiel, pase lo que pase, pase lo que pase en el país, en su casa, en su vida, él va a Estados Unidos. Simplemente ahora no fue a Las Vegas a verse con la novia, pero porque era demasiado. Porque era demasiado, pero él se fue a Estados Unidos. Es como una reacción. O sea, vos cuando tenés un problema tenés una protección. Vos sabés qué tengo que hacer yo. Me tomo un ibuprofeno. Me tomo a Estados Unidos. Voy a la casa de mi mamá. Él va a Estados Unidos a ver un pavote, un estafador, básicamente. Un estafador, uno más. Como si el caso Libra fuera poco, va a haber un estafador, pero va y viene en medio de la crisis. Entonces, es un servidor, pero ese es él. Ahora, para Estados Unidos es un problema muy serio y por lo tanto aquí hay atención de todos en lo que está pasando y estamos en medio de la tormenta. Claro. Todavía no hay proyectos sustitutivos en marcha. Hay cartas de corto plazo para salir de esto. Claro. Te engancho esta pregunta que tiene que ver con un debate que se viene desarrollando acá y que lo venimos siguiendo y que se resignifica mucho alrededor de la crisis, con la crisis de este proyecto político, que es la consistencia y de qué están hechas estas derechas, ¿no? Se habla de populismo autoritario, hay gente que ha discutido acá diciendo no, son ya expresiones de tipo fascistas. Ese debate más conceptual, que yo discutí con esas ideas pensando más en términos de no darle la consistencia que no tiene, básicamente, no por negar que sean autoritarios, que sean malos o moralmente condenables. ¿Cómo ves esa discusión sobre qué son, digamos, no? Mira, para mí el concepto que los unifica sería el de autoritarismo reaccionario, que es como una definición que está a una escala por debajo del fascismo, pero con nexos con el fascismo, ¿no? ¿Qué es autoritarismo reaccionario? Es autoritarismo dentro del sistema político actual, no modificándolo. Es decir, no transformando el sistema en algo distinto, en una forma ya de totalitarismo o con ingredientes de terrorismo de Estado. Ese sería salir del sistema. Dentro del sistema criminalizás al movimiento popular, perseguís a los opositores, haces ajustes, pero con las reglas todavía del sistema. Y reaccionario porque cada uno le pone la ideología reaccionaria que le guste. Esto es un poco Milei. Yo creo que el problema es que esto se estabiliza como autoritarismo reaccionario si logran doblegar al movimiento popular, disciplinar el sistema político. ¿En dónde hubo algo así? En Perú. En Perú, con el golpe de Estado, con Boluarte, tenés un sistema político de autoritarismo, donde van desplazando presidentes o lo que no les conviene, el sistema económico se mantiene estable. Sí. Y Perú, el presidente del Banco Central es siempre el mismo. Hace 20 años han cambiado 8 presidentes, pero el presidente del Banco Central es el mismo, el Poder Judicial firme y sobre todo las Fuerzas Armadas como pilar represivo. Ahí tenés un sistema autoritario, reaccionario, funcionando. En la Argentina tuviste un intento, o tenés un intento no funcionando. Y el problema es que Perú, se imaginaba Perú, era como el primer paso hacia otra cosa de la Argentina y no se está llegando a Perú porque se está socavando toda la estructura del sistema político. Bueno, Caputo dijo Perú.
Claro. Y mucho de la Argentina se discutía, ¿no? La peruanización, la diferencia de la sociedad civil argentina, lo que vos mencionabas, ¿no? Claro, y yo te diría, si ellos hubieran podido avanzar hacia Perú, después el debate sobre el fascismo se pone más serio. Porque si vos ya tenés Perú, bueno, ojo que este hombre con su modelo tiene elementos fascistas, semifascistas, neofascistas, y de con todo su personal ni hablar, digamos. De todo tipo, o sea, tanto en el plano ideológico del discurso, el discurso de odio, el macartismo, la cloaca que han transformado las redes, como el personal, el gordo Dan, las fuerzas del cielo, la retórica y la estética de Mussolini, expert con sus provocaciones, la reivindicación del genocidio. Hay elementos de fascismo, de neofascismo en la conducta de Milei, pero no hay que tener cuidado con el uso del término, hay que ser cuidadosos, no hay que, me parece, ni desconsiderar el fascismo ni sobrevalorarlo. Yo sobre todo creo que hay que establecer una clara distinción con el fascismo clásico. No estamos en una época general parecida al del fascismo clásico, porque no hay una guerra entre potencias equivalentes, no hay la posibilidad de un proceso revolucionario inmediato, no hay un proyecto comunista socialista que es necesario doblegar, no hay un movimiento obrero al que hay que destruir. Es un escenario muy distinto a los años 30, pero en todos lados tenés componentes, elementos, rasgos de neofascismo que no hay que desconsiderar, que hay que tener en cuenta. Entonces, yo creo que todo esto hay que ajustarlo en la caracterización argentina, teniendo en cuenta que la personalidad, las características de Milei lo aproximan a él mucho, a cualquier perspectiva de fascismo, pero en un escenario donde esto todavía está muy lejos. Escuchaban a Claudio Katz, pasamos un rato por la crisis, un poco por las perspectivas, un poco por América Latina y por el mundo, y otro poco sobre conceptualmente qué significan estas derechas. Bueno, veremos qué pasa el lunes. Claudio parece volver a la Argentina, ¿no? Siempre pensando que una elección va a tener algún problema, y que en última instancia va a sufrir la mayoría trabajadora y que por eso hay que apostar a otra cosa también. Sí. Y gracias. Sí, dime. Una cosita más, ¿no? Sobre este tema. Si todo le va mal a Milei, como indica que le va a ir, también es un golpe al proyecto de construir una internacional reaccionaria. Porque vos acordate que Buenos Aires se transformó en el centro de peregrinación de todo facho que ande por el mundo. El Moscú de ellos, digamos. El Moscú de ellos. Y el problema es el siguiente. ¿Conviene ir a visitar a un facho ladrón? ¿Conviene venir ahora a la Argentina? Claro. Vox. No, es muy interesante. ¿Les conviene seguir viniendo acá cuando... ¿Y si a un facho ladrón y que pierde? Claro, un facho ladrón que pierde. En el llano. Entonces, esto es un buen elemento porque acordate que la idea de que este es un facho empezó cuando él empezó a insultar el movimiento de la diversidad sexual. Ahí apareció una agenda antifascista porque se identificó fascista con la intolerancia, una de las variantes del fascismo. Davos. Pero ahora es un facho ladrón. Y entonces se canta por todos lados, Karina con el 3%, y bueno, facho, ladrón, derrotado. Una gran oportunidad para nosotros, una gran oportunidad para que sobre el cadáver de este hombre, si se produce el cadáver político de este hombre, la izquierda avance, se esfuerce, se consolide y irrumpa como posibilidad. Nadie toque nada. Que quede así, por favor. Claudio, gracias. Seguimos hasta las 14. 89.9 Radio con Vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, Energía Argentina. Vuelve La omisión de la familia Coleman, la obra de Claudio Tolcachir que recorrió el mundo. 21 años en cartel. Todos los domingos a las 18 en Timbre 4. Hasta que no la veas, no paramos.
Rock te sube a una Kawasaki. Participa por 2 motos KLX 300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en app YPF y participa. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, Energía Argentina. Versuit llega al Movistar Arena. Nadie lo podré pedir. Para celebrar 25 años de Hijos del Culo. La camiseta es como un dios. 14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. 3 cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Versuit en el Movistar. ¡Fuertes aplausos! Produce Pirca. 25 años de Hijos del Culo. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Buscamos lo mismo en distinto lugar. Bailamos al ritmo de nuestro deber. Y ya que hoy saliste vas a enloquecer. Porque lo necesitas. Decime hacia dónde vas. ¿Qué haces cuando estás sin luz? Tanto lo disfrutas. Y vas a volver a hacerlo. Me pierde la soledad. Lo sabes con exactitud. Tanto nos hizo mal. Y voy a volver a hacerlo en mi ciudad. Goza con fisurar. No para de circular. Sobra fertilidad. Buscamos lo mismo en distinto lugar. Bailamos el ritmo de nuestro deber. Y ya que hoy saliste vas a enloquecer. Porque lo necesitas. Decime hacia dónde vas. ¿Qué haces cuando estás sin luz? Tanto lo disfrutas. Y vas a volver a hacerlo. Te pierde la soledad. Lo sé con exactitud. Tanto nos hizo mal. Y vas a volver a hacerlo en mi ciudad. Contacto en mi ciudad. No para de circular. Sobra fertilidad. 13 y 21, en toda la Argentina escuchamos a Turf y Fito Páez haciendo Contacto. Bien. Y lo que escuchamos ahora es a nuestra querida comunidad de oyentes que nos está contando, como a Karina le quedó pegadísimo el 3% y la alta coimera, bueno, ¿a ustedes qué les quedó? ¿Algún mote, algún apodo que se les quedó por alguna anécdota? Hola amigos de Círculo Rojo, los escucho siempre. Bueno, a mí me decían arvejita durante muchos años, porque de bebé, de muy chiquita, podía quedarme horas jugando y comiendo arvejitas en un pocillo. Me muero. Vivi, la Tana de Flores. Tana, muy bien. Buena, ¿eh? Es buena. A La ver, Plata, por años tuve el apodo de Bin Laden. Cuando las Torres Gemelas No.
en una esquina cruzando, para un auto, el tipo baja la ventanilla, se me cae de risa en la cara y me dice Bin Laden, y escuchó el kiosquero del barrio y me quedó. Y ya está acá. Qué difícil. Por muchos años me quedó ese apodo. Claro. Un saludo para todos. Bueno, qué complicado, Sí, ¿no? en Esos un momento años. era complicado. Esos años. Y a mí me dicen Enrique Brou. Ajá. Porque una vez me fracturé el pie en Brasil y el mozo preguntaba, ¿quién es lo gordo Quique Brou? Mira. Quique Brou o Pede. Espectacular. Es un excelente nombre. Hay alguna gente en el canal de YouTube que a lo mejor se sumó un poco tarde, preguntan por la entrevista. La entrevista la pueden ver, la entrevista, la editorial, todos los programas anteriores, las columnas, las encuentran en la página www.elcirculorrojo899.com, que casualmente es el mismo lugar donde también se pueden suscribir a la comunidad del Círculo Rojo, poniendo su mail, su nombre completo, y ahí eligen la suscripción mensual que quieran. Recuerden que está vigente el descuento del 3%. Y viene la charla, 26 de septiembre, con Verónica Gago, Mariano Schuster, Omar Hacha, y ¿quién les habla? Vamos a intercambiar un poco sobre esto que estuvimos discutiendo, y ya me anoté algunas cosas de las que dejó Claudio Katz para introducir en la mesa de debate, y es básicamente para la comunidad. Así que anótense ahora. Miren que después viene Pablo, no sabe lo que va a pasar el lunes, así que inscríbanse ahora, hágalo ahora, para poder estar presente ahí y por lo menos pensar en común qué se puede hacer. Please note the number. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Salimos un poquito de la Argentina, que es contenciosa, que tiene muchos problemas, que es combativa, que nos ocupa todo el tiempo, pero no es lo único que pasa en el mundo, ni siquiera sé si es lo más importante que pasa en el mundo. Un país como Indonesia, desde hace 30 años que cada tanto decimos, che, ¿qué pasa en Indonesia? Quilombo. Y ahora también vuelve a suceder. Diego. Sí, vamos a hablar, a ver, yo les voy a poner algunos tips. Vamos a hablar de la casta, que de repente se vota un beneficio enorme, un gobierno muy autoritario que utiliza la represión como forma de acallar opositores, y sectores sociales que se empiezan a manifestar en contra de ese gobierno. Yo en Instagram hice medio la pregunta, a ver de qué voy a hablar. Voy a hablar de Argentina, de Indonesia, también otro país como Serbia. Bueno, vamos a hablar de Indonesia, que conjuga todos estos condimentos muy parecidos a lo que está pasando en nuestro país. Me olvidé de decir también un plan de ajuste también muy parecido a Argentina. No es un país menor, Indonesia, que es en realidad un montón de islas. Se calcula que son más o menos 17.000 islas las que componen Indonesia. Es el cuarto país más poblado del mundo. Para tener una idea de que es un país muy importante. Ahí se empezaron a dar, desde, podríamos decir, principio de año, una serie de manifestaciones contra el gobierno de Prabowo Subianto, espero haberlo dicho bien porque es complicado. Que no se enoje ningún indonesio. Que es el actual presidente que asumió en 2024, hace muy poquito, pero que tiene una larga trayectoria como parte del ejército de Indonesia, bastante nefasta. De hecho, encontré, investigando quién es este personaje, que en 1983 dirigió las fuerzas especiales del ejército que intervinieron en una isla que es Timor Oriental, y fue uno de los que ejecutó una de las masacres más importantes de la historia de esta zona de Asia, justamente en Timor Oriental. Sí, en su momento tuvo bastante impacto, me acuerdo. Sí, Timor del Este también. Fueron algunas de esas intervenciones donde también estaban países como Estados Unidos, el Reino Unido, donde se daban masacres impunes. Obviamente este hombre llegó a la presidencia y está relacionado también con toda la casta política. De hecho, tienen mayoría en el Congreso, su partido con aliados, y ahí nos vamos a la actualidad, porque fue justamente el Congreso que votó nada más ni nada menos que darse una serie de beneficios, entre ellos un subsidio para la vivienda que equivale a 10 salarios mínimos, unos $3.000. ¿Es un subsidio para la vivienda solo para los diputados? Para los diputados. Dijeron, al revés. Tenemos un montón de problemas. Pregunté porque dije, capaz que estoy entendiendo mal. Por eso le decía, cualquier parecido con la Argentina, en donde los senadores se aumentan el sueldo, no importa por qué, porque pobre gente tiene que viajar. Bueno, los diputados... Igual avisaron que el 3%... es para este señor, para Prabowo. No, a ver, votaron eso, inmediatamente esto hizo que una serie de manifestaciones que se venían dando se transformen en una
protesta generalizada. Habían empezado en febrero con estudiantes universitarios, hola, ¿qué tal? Cualquier parecido, no es casualidad, protestando contra una serie de medidas de ajuste que atacaban la educación, la salud, derechos bastante básicos, y la votación del Congreso terminó de disparar una protesta generalizada que tuvo un ingrediente más. La policía reprimió y asesinó, atropellando a un joven que trabajaba en una aplicación. Un carro de policía en medio de la represión atropelló a un joven que manejaba una aplicación. Policía reprimiendo, cualquier parecido, tampoco es casualidad. Y esto directamente enfervoreció el ánimo de todas las protestas que llegaron a entrar a la casa de los políticos, al Parlamento. Fueron a buscar a gobernadores de cada isla diciéndole, vos te tenés que hacer cargo de esto. Obviamente, se metieron en countries, porque obviamente los políticos no viven en cualquier lugar. Claro. Estas manifestaciones se siguieron extendiendo. Una cosa, una protesta que a mí me gustó mucho, que se llamó la protesta de las escobas. Las organizaron mujeres, organizaciones de mujeres, hola, ¿qué tal? Cualquier parecido. El movimiento feminista y de mujeres en Indonesia tiene una tradición bastante importante. Iban todas vestidas de rosa, con escobas. Ahí estamos viendo las imágenes. La señora pegándole a la policía. Iban todas vestidas de rosa con escobas porque decían que querían barrer al gobierno, al ajuste y a la represión. Las escobas eran para eso. Espectacular. Muy significativo esto. Una serie de manifestaciones que se sigue dando. Obviamente hubo una represión muy dura. Se calcula que 2.000 detenidos solo en Yakarta, en la capital. Pero igualmente el gobierno tuvo que retroceder. Entre las cosas que tuvo que hacer es dar de baja el beneficio que se habían dado los diputados, como que mínimo. Era directamente un insulto. Y también empezar a buscar la forma de debatir, intentar moderar un poco el ajuste que está aplicando. Obviamente no se va a terminar las protestas, un momento de estallido muy importante, pero sigue dando vuelta algo en Indonesia, que es que los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, los jóvenes precarizados, que son muchos los que trabajan en aplicaciones, para estos que decían que no, que la juventud se volvió a derecha, es llamativo lo que está pasando ahí, empiezan a decir, ¿para qué nos sirve este gobierno? Y me parece que ahí está una de las claves de lo que enciende, ¿no?, el combustible, que es un gobierno que aplica un ajuste que afecta a las mayorías y que le da beneficios a una casta y a los empresarios. Bueno, ¿a quién beneficia? Esa pregunta está de fondo y es lo que hizo estallar las protestas. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Cuando ella baila, se le ve debajo esa minifalda. Quiero ver que rebote. Y rompe. Hoy te voy a hacer llorar. Si ella me mata no voy pa'l gulag. Te voy a comer aunque sea gula. Ese culo es imposible disimular. Voy a abrir la caja bombonera. Ella lo prendió y me puso a volar. La noche como vos es espectacular. Ya no importa dónde, no importa el lugar. Y no voy a usarlo con donde. Baby, allá abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte la buena noche más linda. Y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve debajo esa minifalda. Quiero ver que rebote. Y rompe. Hoy te voy a hacer llorar. Cuando quiera yo me paso más. Te doy duro con el toque suave. Siempre vuelvo al mismo lugar. El chanteo que mejor me sale. Muchos gastan una bala ahí, pero Dios me eligió a mí. Vamos a hacernos cosas locas, 1000 maneras antes de morir. Baby, allá abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte la buena noche más linda. Y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador. Cuando ella baila, se le ve debajo esa minifalda. Quiero ver que rebote. Y rompe. Hoy te voy a hacer llorar. Y rompe. Hoy te voy a hacer llorar.
A ver, Catriel y Paco Amoroso, ¿puede ser? Sí, Dubái. Bueno, perfecto. Eso también Ay, qué moderno, mirá qué informado. ¿Qué pasa? Informado. Y, Pensé que era María Dona, está ahí, está ahí, está en la pantalla. Yo te quería hacer, yo te hice mirá. quedar bien. Ay, bueno, soy demasiado honesto. Ay, demasiado honesto. Milei todavía tiene fijado un tuit en su cuenta de Twitter que es con la gran estafa argentina, que es Clarín. Clarín circuló esta semana que inclusive sacó las acreditaciones a Clarín en la Casa Rosada. decían, sí. Eso decían de los periodistas en Casa Rosada. ¿Qué algo puede decir de la relación de Milei con el establishment? Y hay un dueto que siempre jugó en común ante los diferentes gobiernos y forman parte del núcleo duro de la EA, que es Manieto, Clarín y Paolo Roca, del grupo Techín. Claro. Entonces, si tuvieron divergencia durante este tiempo, Paolo Roca forma parte de los petroleros, de todo el empresariado petrolero, que fue uno de los primeros que se pasó a Pan American Energy, que se pasó, Bettina Bulgeroni, que surgió en estos días como una gran operadora del empresariado, sobre todo el petrolero, porque, Roca se reconvirtió. Con Tecpetrol. Exactamente, con Tecpetrol. Ahora, y tuvo muchos beneficios, e inclusive introdujo personal de sus propias empresas dentro del funcionariado de la Libertad Avanza. ¿Cuál es la ubicación de Roca hoy ante esto? Es un poco lo que discutíamos con Claudio Katz, de que depende cómo está mirando el empresariado. En ese contexto tiene lugar un conflicto muy importante en una de las empresas de Paolo Roca. Claro, Fernando, porque mirá, si hay un lugar en el mundo obrero en el que hierve la bronca como en un alto horno, es en la industria del acero, donde esta semana hubo un hito muy importante, que fue la marcha multitudinaria en San Nicolás, ahí bien al norte de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la situación muy profunda de despidos masivos en empresas del grupo Techín, que son Ternium Siderar, que está en San Nicolás, y Entenar y Siderca en Campana, ¿no? Bueno, yo esta mañana estuve conversando con Luciano Molina, que él es delegado de base de la Unión Obrera Metalúrgica de Asindar, de la UOM, y que es miembro del movimiento de agrupaciones clasistas, ¿no? Bueno, él lo que me contaba que la base de este asunto, lo que recorre a todo el sector, es que hay un gran malestar por los salarios, ¿no? Las paritarias están atrasadas hace 1 año y 2 meses, están directamente congelados los sueldos, y aunque las empresas van modificando con aumentos, digamos, a su antojo, con este concepto de adelantos a cuenta de futuros aumentos, el descontento es realmente muy grande. Hay casos en los que metalúrgicos de estas plantas cobran entre 750 y 800 mil pesos. Increíble para empresas como Techín. Claro, cuando en lugares como San Nicolás y Campana un alquiler ronda los 450 mil pesos. O sea, imagínense. Es imposible. Totalmente insostenible, ¿no? A lo que, además se agregan condiciones de trabajo precarias como consecuencias de la casi nula inversión en el mantenimiento de infraestructura y equipos que hay en estas plantas, ¿no? En estas grandes empresas. Pero estos ejes del conflicto, que vienen de meses atrás, cambió con un ataque muy fuerte del grupo Techín, que implementó alrededor de 200 despidos en Tenar y de Campana. De hecho, 65 despidos son de este fin de semana pasado, muchos de planta permanente incluso, y otros 220 despidos en Ternium de San Nicolás, donde el sector más afectado es el de las tercerizadas de la empresa contratista Lo Verás, donde encima son despidos con causa, con el artículo 242, lo que significa que es sin indemnizaciones, ¿no? Bueno, acá en San Nicolás se había producido una situación similar con las demás empresas contratistas, pero por la resistencia de sus trabajadores que impusieron asambleas y 9 días de paro, aparte con la solidaridad del sector efectivo, de las otras empresas contratistas volvieron a trabajar y digamos que se logró derrotar de alguna manera una tanda importante de despidos en ese lugar. Bueno, también hay que recordar un poco lo que estabas introduciendo recién, Fernando. El propietario de Techín es Paolo Roca, es la segunda persona más millonaria de la Argentina, de acuerdo al ranking de la revista Forbes. En algún momento Pablo Anino también había hablado de esta cuestión. Y que además es alguien, creo yo, todavía con muchísimo peso en el gobierno, porque el gobierno de los hermanos Milei, porque el secretario de Trabajo de Nación es Julio Cordero, que fue abogado del grupo Techín, y incluso en su LinkedIn dice a tiempo completo de ese paso por el grupo Techín. Mirá. Y además ocupó cargos en la UIA. Orgulloso de haber estado en la T, como le dicen en el mundo empresario, ¿no? La T por Techín, tal cual. Y ocupó cargos en la Unión Industrial Argentina, la UIA, que es la principal cámara empresarial del sector industrial, digamos. Bueno, el que se supondría que es el árbitro, Julio Cordero, ya sabemos de qué cuadro es y qué camiseta tiene puesta, así que,
Así estamos con las cosas en el mundo. Recordemos, laboral. Cordero en un debate en Cámara de Diputados por la reducción de la jornada laboral dijo, ¿para qué quieren trabajar menos? ¿Para qué quieren trabajar menos? ¿Qué van a hacer ¿Qué con van a ese hacer en ese tiempo libre? Cierto, es él. En el trabajo olvidado. En el trabajo haces amigos, ¿no? Ay, Dijo, sí, ¿qué? ay, ¿Para qué querés tiempo qué libre? odio. ¿Viste cuando se rompen todos los filtros? Sí, sí. Vi en ese streaming que no sé, algo de industria o algo industrial que entrevistan a empresarios y uno se relajan, dicen, los sindicatos son para los vagos. Dijo, Sí. que labura bien, se le paga le paga lo que corresponde. No lo necesita, claro. No lo necesita. Negocia solo con el mercado. En fin. Bueno, después dice que la existencia no determina la conciencia. Dale, muchacho, vamos. Entonces. Bueno, esta situación, digamos, ante esta situación de gran caída del salario, de despidos, etcétera, el titular de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, que es Abel Furlan, dijo que el grupo Techint le declaró la guerra a los metalúrgicos, ¿no? Pero la verdad que a juzgar por las acciones que está tomando, pareciera que todavía no están ni planchando los uniformes para esta guerra, porque La UOM. viene medio todavía, Claro. ¿no? Qué Pero raro. mirá que lo que será que hasta le hicieron hablar a Furlan. Sí, tuvo que... Tal cual, y también sí vale la pena destacar que la directiva esta de la UOM Nacional, junto a la regional que dirige Naldo Brunelli, medio que se vieron en la obligación, podríamos decir, de convocar a una muy importante marcha el jueves en San Nicolás. Es esa que estamos viendo acá en que estamos YouTube. viendo en pantalla. Bueno, que evidentemente bastante por la presión desde abajo en todo el sector metalúrgico. Dicen que estaba bastante caldeado el ánimo entre los trabajadores, en las asambleas, Sí. etcétera. Mira, de hecho lo habíamos comentado la semana pasada acá con Diego Sacchi, una nota en el diario Página 12 que da cuenta del impacto de esta situación en San Nicolás. Primero porque la población, digamos, como que empieza a oler el fantasma del desempleo y el cuentapropismo, que fue algo muy fuerte en San Nicolás en los años 90, en aquellos años menemistas. Incluso el autor de esta nota, que se llama Marcial Amiel, en Página 12, plantea que las sucesivas conciliaciones obligatorias como que más bien detuvieron las medidas de fuerza y que la conducción de Brunelli de la UOM como que muchas veces se ve superada por delegados jóvenes que empiezan a tener simpatía por la izquierda, ¿no? Él mismo dice directamente que por ahí antes votaban a Milei y ahora como que simpatizan con la izquierda trotskista. Y lo que salió también, vinculado con esto, y que la gente ya mira, es que en este menemismo comprimido, que era el remis en los 90, que saca la experiencia, es que ya Uber, Cabify, están saturados. Ya no Con son menos negocios. demanda y Hay con mucha oferta. mucha oferta. Bueno, yo tengo un montón de compañeros que están haciendo Uber. Sí, Claro. tal cual. Entonces ya... Y no podemos viajar en Uber, los que antes viajábamos. Claro. Así que bueno. Por su parte, bueno, en Campana quedó mucha bronca en la población con la familia Roca, porque al modificar el curso de un arroyo, el arroyo de la Cruz, por una obra necesaria para sus industrias, no solamente destruye el medio ambiente, sino que además condenó directamente a algunos barrios populares en Campana a sufrir inundaciones, ¿no? Como una que pasó hace 4 meses. Eso generó mucha bronca, muchas denuncias de vecinos y de personas ahí en Campana, que además son barrios donde viven obreros de Tenaris, y con lo cual podría haber como una confluencia entre sectores ambientalistas y de trabajadores, teniendo en cuenta que hay despidos, que puede ser algo muy interesante. Yo creo que el conflicto sigue muy abierto, es una patronal muy poderosa, pero desde el mundo obrero empieza a forjarse una determinación de acero. Radio con Voz. En YouTube 899. ¿El servidor de tu empresa no viene sirviendo? En ZTech te asesoramos para que la información de tu servidor esté protegida y funcione correctamente con las mejores prácticas del mercado. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. Rock te sube a una Kawasaki. Participa por 2 motos KLX 300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en app YPF y participa. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, Energía Argentina. Festival Mutante, 4ª edición. El encuentro más esperado de la escena independiente. Este 21 de septiembre, 17 horas. Winona Riders, Buenos Vampiros, Mase, El Nota, Lagrimitas. Últimas anticipadas en Passline. Seguinos en @mutantefestival. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, Energía Argentina. 899. Radio con Voz.
El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. La pregunta que circula en todo el mundo politizado hoy, una de las preguntas, obviamente, la primera es cómo van a salir las elecciones mañana. E inmediatamente se dice, pueden llegar a salir de esta manera, y si salen de esta manera, ¿qué pasa el lunes con los famosos mercados? Todo lo que va a pasar ante los diferentes escenarios, exactamente, con las cifras exactas, te lo va a decir Pablo Nino. Bueno, está todo el mundo en los mercados. Hay una incertidumbre grandísima en relación a lo que puede pasar el día lunes en función de los resultados electorales. Primero hay que tener en cuenta que el gobierno, desde aquel famoso compra campeón y de flota, el dólar, se le empezó a disparar el dólar y intervino directamente. El poder del Estado lo puso todo para frenar el dólar. ¿Cómo se llama? Son libres. ¿Cómo era la que gritaron? Flota. Sí, pero como locos gritaban flota, sí, no. flota. Bueno, pero no flotaba, se le iba para arriba, se iba volando ya, y entonces pusieron toda la artillería del Estado, que es como un contrasentido para el punto de vista del pensamiento y de la ideología de Milei, para tratar de frenar el dólar. Una de las medidas que tomaron, ya lo hablamos otras veces, fue la suba de la tasa de interés, que aumentó enormemente en el último mes y pico, pero esta semana, con el escenario electoral cargado de incertidumbre, el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía, yo en lo que creo que es un artilugio para respetar el acuerdo del FMI sin respetarlo, porque el Banco Central no puede intervenir en el mercado cambiario, el Tesoro, el Ministerio de Economía, que formalmente, supuestamente están separados, anunció directamente el día martes que iba a intervenir con dólares, iba a vender dólares para tratar de contener la cotización y que no se vaya la cotización del dólar al techo de la banda cambiaria. Recordemos que estamos en el segundo esquema cambiario del año, el esquema de bandas cambiarias desde el acuerdo con el FMI, que se está trastabillando. Era 1400, ¿no? El techo. Ahora, porque va subiendo mes a mes, está en 1470. Pregunta de ignorancia, porque no conozco el mecanismo. ¿De dónde saca esa guita el Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía hizo algunas compras en bloque de dólares, después que se armó toda una crisis, porque todos le indicaban, el dólar está barato, aprovechá a comprar. Para y ellos acumular. dijeron, ¿se acuerdan que Milei dijo va a bajar a 600? Cuando baje de 1000 yo voy a comprar. No compraron barato. Después, cuando subió a los 1200 y pico, compraron ya más caro y ahora están vendiendo. Incluso esta venta ahora... Es una acumulación que no va al central. No tiene la obligación de ir al central. No, es como la caja del Ministerio de Economía para asumir los compromisos de pago de deudas, etcétera. Bien. Entonces, hicieron algunas compras en bloque desde julio más o menos, y ahora se están desprendiendo, y en la última semana, según calculan los mercados, los analistas, porque no explicitaron cuánto vendieron, sí explicitaron que lo iban a hacer, pero no cuánto vendieron. Explicitaron que lo iban a hacer cuando ya lo venían haciendo. Cuando ya lo venían haciendo y todos se daban cuenta. Y como todos se daban cuenta, por el mismo mecanismo que todos se dan cuenta, que es seguirle la cuenta que tiene el Tesoro en el Banco Central, estimaron por este mecanismo que largaron 650 millones de dólares en 4 días. Así quemaron dólares a mansalva para tratar de contener la cotización. Esto ya lo hizo Toto. Ya lo hizo Toto en mayor escala. Si le dieran más dólares, lo seguiría. Seguiría siendo, obvio. Y el dólar aún así terminó el día de ayer en 1.380 pesos, es decir, aumentó 1,5% en relación al viernes pasado, el viernes anterior. Ahora uno dice, bueno, 1,5% no es nada. No, es un montón en una semana. Si uno dice, bueno, en un mes capaz que va al ritmo de la inflación, pero en una semana la verdad que es un montón lo que subió el dólar, aun cuando el Estado lo está interviniendo, digamos. El Banco Central también operó fuerte lo que se llama mercado de futuros, es decir, que vende, que dice te vende, dices, yo si el dólar va a estar en tal nivel en diciembre, y si se va más arriba yo te vendo en ese nivel. Claro. Lo cual supone una operación riesgosa, porque si el dólar se va muy arriba, el Banco Central va a estar obligado a vender barato, por lo cual va a perder
mucha plata. Aparte, perdón, por esto del dólar futuro no es que hubo todos los problemas de si los funcionarios tenían que ser responsables al legalmente. Al final del gobierno de Cristina, de hecho, lo llevaron a la justicia, Prat Gay llegó a la justicia. Y míralos ahora. A Kicillof y demás, y ahora están haciendo la misma jugarreta. Todo terrible. Bueno, aún en estas condiciones, la incertidumbre sigue reinando, el riesgo país subió por encima de los 900 puntos ayer, y ese riesgo país significa la desconfianza de los mercados, de los especuladores financieros, de los lobos de Wall Street, en que el gobierno pueda pagar la deuda. El riesgo país uno puede resumirlo la sobretasa que tiene que pagar Argentina para endeudarse, pero también indica la desconfianza que tiene el capital financiero en relación a los futuros pagos de deuda. ¿Y por qué tienen mayor desconfianza sobre los futuros pagos de deuda? Porque se está vendiendo todos los dólares, no le van a quedar los que nos tienen que dar a nosotros. En esa encerrona está el gobierno, se desprendieron dólares, los mercados no le están creyendo y bueno, hay que ver qué pasa mañana. Los escenarios, bueno, JP Morgan planteó dos escenarios. Un escenario, JP Morgan es el principal banco estadounidense, tiene mucha relevancia en Argentina, al extremo que le hizo casi un golpe de mercado a Macri allá por los primeros meses de 2018. La mayoría de los funcionarios del equipo económico, Caputo, Bausili, el presidente del Banco Central, fueron empleados de JP Morgan. Dijo, hay dos escenarios. Hay un escenario de paridad donde puede ganar el peronismo por poco o la libertad avanza por poco el día de mañana. En ese escenario puede ser que se relaje un poco, baje la tasa de interés, baje la incertidumbre, el dólar se contenga y haya una tímida reactivación económica en el último trimestre del año. El otro dice que si el gobierno pierde ya por una distancia, todos están midiendo cuál es la distancia correcta para ver si le fue mal, si son 4 puntos, 5 puntos, pero si el gobierno ya pierde por una distancia mayor, habría una inestabilidad muy importante en los mercados, con más suba de tasa de interés, dólar más caro y se acentuarían las tendencias recesivas. Hay que decir... Te digo, ahí hay un tema con bancos, con voces como la del JP Morgan, que es, te estoy diciendo lo que puede pasar y estoy diciendo lo que nosotros vamos a impulsar que pase, porque como lo dijo el JP Morgan, entonces hagámoslo, digamos, ¿no? Es como una orden casi en un sentido. Y hay un elemento extorsivo, porque te dicen, si votás al gobierno, esto se estabiliza por nosotros, y si votás en contra, se estabiliza por nosotros. Nosotros. Bueno, o por lo menos son un actor fuerte que puede estabilizar o desestabilizar, obviamente. Por lo cual los pronósticos siempre tienen algo de verdad, porque hay un elemento político en las posibilidades del gobierno futuras, pero también tiene algo de extorsivo y de deseo. Bueno, no cabe en duda que el actual desorden económico tiene un elemento político, pero las causas son más profundas, no son solo las elecciones, lo hablamos con Katz, no es que si las elecciones le va bien al gobierno ya está todo resuelto. Cerca, va mucho más allá de eso. Bueno, el lunes se van a conocer los resultados. Hay que ver si los amigos del León, que lo bancaron y ganaron mucha plata cuando le iba bien, lo siguen bancando si le va mal. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. Ya sé que están cantando y que les suena en su inconsciente el Alta Coimera, Karina Alta Coimera. Esperen un ratito todavía, queda el Círculo Rojo, que le vamos a contar un poco de la historia de dónde viene este jingle que se hizo bastante popular. El otro día vi que en el subte, se lo habrán visto, que circuló en alguna de las redes líneas sociales, del subte, ya cantando el hit del momento. Ya viene, pero antes Celeste va a hacer una recomendación. Sí, antes de hacerles un recomendado de teatro que voy a hacer, les voy a hacer uno para que lo planifiquen a futuro. El 18 de septiembre se estrena la película Belén, que está basada en el libro de Ana Correa, Somos Belén. Ya en 2 semanas. El jueves se hizo un preestreno, que fui gracias a Laura Pérez, agradezco y le aprovecho y le agradezco la invitación. Vi una foto Saqué ahí. una foto con Graciela Borges. Increíble. Yo vi que Graciela Borges acudió a tus brazos y dijo, por favor, Celeste, saquemos una foto. No, yo me acerqué a ella y le dije que me quería sacar una foto. Miren, muchachos, la única que está usufructuando bien la fama del Círculo Rojo hablando de este programa es Celeste. Vamos a Augusto también. Bien Augusto de ganado repente te igual aparece y te dice, hablé con... Increíble. Pero recuerden esta fecha 18... No, a la cámara quería decirlo. Recuerden esta fecha 18 de septiembre se estrena Belén. La película está muy buena. Además, Dolores Fonsi, el guión de Laura Paredes y Dolores Fonsi. Espectacular, va a estar en todos los cines. Pero bueno,
El lunes fui a ver Las aventuras de la China Iron. Es una obra de teatro que está basada, obviamente, en la novela, el texto original de Gabriela Cabezón Cámara. Mirá. Una novela hermosa. Si no la leyeron, háganlo. La adaptación es de Susana Villalba, también muy linda. La dirección de Hernán Márquez. Está protagonizada por Flor Bobadilla Oliva y La Ferni. Como en la novela, además tiene música en vivo espectacular y tiene como unas cosas audiovisuales, medio un mapping sobre tela muy loco, muy linda. Como en la novela les decía, explora un poco el viaje y la transformación de la China, que es la mujer de Fierro, que de hecho en el Martín Fierro ni siquiera tiene nombre, simplemente es la China, que ella, bueno, se queda sola. Como todas en el campo, que son como las chinas. todas son la China, nadie tiene, las mujeres no tienen identidad. Cuando la leva se lleva al gaucho Martín Fierro, ella queda ahí abandonada en la toldería. Y en Las aventuras de la China Iron, ella descubre un mundo nuevo cuando empieza a viajar en el carruaje de Elizabeth la inglesa. Y es un poco también, o sea, busca también la posibilidad de construir otros nuevos mundos donde la gente viva, los seres humanos vivamos en armonía con la naturaleza, donde no existan barreras para pensar nuestra identidad, las cosas que nos gustan, sin jerarquías. Y en la obra aparece algo que me gustó muchísimo, totalmente referencia a lo que voy a decir, me gustó muchísimo que esté presente una de las frases que a mí más me gusta de este libro, que es cuando al final dicen yo quise ser la mora, y la boca que mordía la mora está ahí pronunciada en el final, que es muy emotivo, de Las aventuras de la China Iron, que va a estar los lunes a las 20 en Santos Dumont 4040 durante todo septiembre y también algunos el lunes de octubre. Apúrense porque se van agotando rápido. Las entradas las consiguen en Alternativa Teatral. Cambiame la música. La original. Claro. Yo soy un hombre sincero. Como todos los que cantamos esto, no como alguien que se queda con el 3%, por ejemplo. Bueno, se hizo tan popular este tema, bueno, digo, es popular ya de por sí en toda Latinoamérica, pero bueno, ahora está de moda con esto de la alta coimera, que eso, ¿no? En la cancha de Banfield, el otro día en el subte, como vos contabas. Ahí va, mirá. Por todos lados. Ahí va. El estribillo. Dale, canten la que quieren cantar, vamos, sáquense la gana. En la previa. En la previa el domingo sangriento bonaerense. Estamos en vida en la provincia de Buenos Aires, acá no estamos en la provincia de Buenos Aires. Uno de los problemas de la situación política, ¿no? Bueno, no, pero justamente el otro día saliendo en reunión de producción, Pablo de Todo un Tema No, me decía, che, qué linda historia tiene. Y yo la verdad que no la tenía tan presente. Digamos, sí sabía de la importancia, pero ¿por qué la importancia de esta canción en Latinoamérica? Yo, por ejemplo, la conocía en la versión de Julio Iglesias, ¿no? Claro. Que tenía el disco Mi Vieja, y después le mandé un saludo, estaba acá muy agitando por Miriam, y que presenta un libro el martes, ¿no? Su libro. Pero este tema se registró por primera vez en los años 30 por Joseito Fernández, que es que está cantando ahora. Este registro es un poco más moderno, me parece, pero ya desde ese momento se puso muy de moda en el pueblo cubano, porque la letra, digamos, está basada en gran medida en un verso, en un poema de José Martí, ¿no? El gran héroe de la independencia de Cuba contra la corona española, ¿no? Gran cronista, aparte, ¿no? Gran cronista, gran político, gran revolucionario de Cuba. Entonces, bueno, de hecho, Guantanamera es por una región de Cuba que es Guantánamo, ¿no? No casualmente Estados Unidos es el enclave donde, digamos... Tiene su base. Tiene su base porque, digamos, también tiene como este peso simbólico tan importante, ¿no? Esta canción que expresa las aspiraciones de independencia de un pueblo como Cuba y de toda Latinoamérica. Así que qué mala suerte que ha tenido esta mujer, que con su alta coimera encima la ligó, y con una melodía que tiene detrás toda esta historia, toda esta carga simbólica. Y me parece que es un poco algo de justicia poética, ¿no? Que sea la melodía que cantamos cuando cantamos esto que tanto nos gusta. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Vos sabés que mi pibe se puso a cantar esto y dije, sí, se recopó, pero la versión la vio como la vimos tantas veces de reírnos, y dije, no, che, claro, es que encima es una melodía re pegadiza porque es muy linda. Muy linda. Eso también es fácil, además. Bien,
Último aviso para la comunidad. Sí. Última advertencia para la comunidad. Alguien Última preguntaba cómo se advertencia. suscribe, ¿no? Claro, última advertencia. www.elcirculorrojo899.com. Ahí solamente tienen que poner su nombre completo, su mail, elegir la suscripción, que recuerden, tiene un descuento del 3% en este momento. Ahí se suscribe, lo lleva directo al link para pagar 5.000 pesos. 5.000 pesos que hoy, ¿qué te comprás con 5.000 pesos? Mire lo que acaba de decir Pablo. 5.000 pesos, claro, y aportás a la comunidad del Círculo Rojo a mejorar este programa y también vas a poder participar de la charla que estamos preparando para el 26 de septiembre. 26 de septiembre, viernes, 19 horas, con Omar Hacha, Verónica Gago y Mariano Schuster, que fueron 3 muy buenas conversaciones que pasaron por el Círculo Rojo, por ellos obviamente. Después podemos tomar algo. Y también hay va a estar a disposición el bar para que charlemos un poco, de viernes, tranquilo. ¿Qué va a pasar en Argentina? No va a pasar nada. Vamos a seguir, la seguimos discutiendo hasta la madrugada, hasta que las velas no ardan. Y bueno, pueden venir. ¿Augusto? No, yo de paso les quería recordar que suscribiéndose a la comunidad del Círculo Rojo, además de todo esto, tienen muy interesantes beneficios como descuentos en la librería de ediciones IPS. O, por ejemplo, descuentos, toman un trago, bueno, van a tomar 2, porque tienen 2x1 en Sanata Crespi Bar. Es el bar cultural donde podés tomar clases de tango y folclore, también hay música, shows al sobre y vas a encontrar una excelente cocina. 2x1, amigo. 2x1 espectacular. Está en el barrio del Abasto, en Sarmiento 3501. Y aparte les recuerdo que este martes 9 de septiembre hay un festival homenaje a Osvaldo Peredo a partir de las 20 horas, así que espectacular. Y ya de paso te comento que, como hoy sorteamos entre los oyentes que nos fueron contando sus anécdotas, una cena para 2 en el Sanata, bueno, ganó Mabel. Mabel, tu DNI termina en 111, después la producción se va a comunicar con vos para decirte qué hacer. Qué ganas, me dio ganas, che. Si nos querés invitar, todo bien. Es para 2. Ese era el premio de hoy, ese era el regalo de hoy. Es el premio de hoy, sí. Perfecto. Mañana vamos a estar todo pendiente. No sé si hay especial de la radio. Si hay especial de la radio, ¿no? Escuché. ¿Sí? ¿Te parece que sí? ¿Hay especial de la radio mañana? No sé. Bueno, no sé. Si no, lo verán por ahí. Están en todos lados, seguramente. Sí. El resultado en la provincia de Buenos Aires. El sábado que viene estaremos de nuevo acá. Alejandro Barrero en la operación Ale Gracias. Matías Jaibanier en la operación del streaming. Diego Estilo y Lía Marconi en la producción, Paola Caruso en nuestras redes, Pablo Bellita de Todo un Tema, no para el Círculo Rojo. Sábado que viene, 12 horas como siempre, al mediodía, hasta las 14, te estiramos tu mañana hasta las 14. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita y veremos con qué país nos encontramos la semana que viene.